Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo ejercicio resuelto, en este caso la representación gráfica de una función cuadrática. Me han solicitado de manera especial que explique la forma correcta de representar gráficamente la función cuadrática sin que sea necesario realizar una excesiva tabulación. A lo largo del tiempo tengo la consideración especial de que la forma correcta de representar gráficamente una función no es con la tabulación, toda vez que la tabulación podría arrojarnos puntos de la gráfica o de la curva que no necesariamente nos permitan hacer un análisis integral. Entonces, si queremos tener una mejor representación, tal vez usando la tabulación se requieran muchos puntos. Razón por la cual considero relevante determinar los puntos más importantes de la función y a partir de esos puntos pues sí aproximar el comportamiento. Bien, vamos a llegar a esta función. Esto que vemos a continuación es la representación gráfica de la función que nos están solicitando. Para esto pues usé la plataforma Wolfram Alpha para esta representación gráfica y la idea es que logremos construir esta gráfica sin necesidad de hacer, como decía hace un momento, una excesiva tabulación. Me gustaría que se colocara atención en algo. La forma de la función, recuerden que cuando tenemos función cuadrática podríamos tener una apertura hacia arriba, bien, o una apertura hacia abajo, es decir, como la forma de una U o la forma de una N, y de forma adicional los puntos de corte con los ejes. Eso es muy importante. Si yo conozco la apertura, los puntos de corte con los ejes y el vértice, podría aproximar un comportamiento bastante cercano a la realidad. Claramente pues depende de que yo use las escalas dentro de mi cuaderno o en la plantilla que esté usando para que la representación pues sea conveniente. Bien, esta función es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Fíjense que los términos que acompañan a la variable tienen diferentes letras. El que acompaña a la variable que está elevada al cuadrado se conoce con la letra A. El término que está acompañando a la variable que está con el exponente 1 se conoce con la letra B. Y el término que no acompaña a ninguna variable pues se conoce como el término C. Quiere decir que para este ejercicio el término que acompaña a x al cuadrado es igual a 1. El término que acompaña a la x es igual a menos 9 y el término que está solito o el coeficiente es c igual a 2. Esto significa que teniendo en cuenta esta información podría construir fácilmente la representación gráfica de esta función a partir de la función cuadrática y la fórmula del vértice. Sin embargo, aprovechemos esta oportunidad que tenemos esta información para resaltar algo importante. El término c no tiene ninguna variable asociada o multiplicada. Luego, cuando la variable x valga 0, la variable y, ¿sí?, en la función, pues tendrá el mismo valor de c. Es decir, el punto de corte con el eje y siempre será este valor independiente. Esto significa que acá y vale 2 cuando x valga 0. Esa es una información inmediata que tenemos de esta función o de cualquier función algebraica. Muy bien, entonces queremos llegar a esta representación gráfica. He señalado con unos punticos de colores las coordenadas más importantes y obligatorias para hacer la representación correcta de esta función cuadrática. Tenemos en color azul el punto de corte con el eje y. La coordenada del punto de corte con el eje y será 0 en x, el valor de c en y. El valor de c es 2. Luego la coordenada de este punto es 0,2. Muy fácil. Ya tenemos el punto de color azul con esta coordenada 0,c. A continuación vamos a encontrar la coordenada del punto de color verde. Ese punto de color verde se conoce como el vértice y la coordenada es menos b sobre 2a, la función evaluada en menos b sobre 2a.
Hace un momento determinamos cuál era el valor de b y cuál era el valor de a. Luego voy a encontrar aquí el valor de menos b sobre 2a. Menos el valor de b dijimos que era menos 9, entonces menos 9, dividido 2 por el valor de a, que el valor de a es 1. 2 por 1, 2, me queda 9 medios igual a 4.5. Fíjense que el valor en x aquí, si aquí está el 5, 4,5 coincide con el puntico verde. Nos faltaría encontrar el valor de y de esa coordenada. Entonces en x nos da 4.5 positivo. Y para hallar el valor de y, simplemente evaluamos esta función, esta misma función, la evaluamos, pero cambiando el valor de x por 4.5, que es el valor que acabamos de encontrar. Luego nos queda 4,5 al cuadrado, menos 9 veces por 4,5 más 2. Muy bien, reemplazando los valores, vamos a encontrar que la función evaluada en la coordenada x del vértice nos da menos 18.25. Significa que la coordenada del vértice es 4.5 en x menos 18.25 en y. Es decir que ya tenemos dos coordenadas para representar gráficamente nuestra función. La coordenada del corte con el eje y la coordenada del vértice. Simplemente nos falta la coordenada o las coordenadas de los puntos de corte con el eje X. Muy bien, finalmente para encontrar los puntos de corte con el eje X, pues vamos a usar la ecuación cuadrática. Fíjense que tengo dos puntos de corte. Significa que aquí en la función cuadrática, si somos detallistas, aparece un más o menos. ¿Qué significa? Que hay que analizar primero cuando está con más y segundo cuando está con menos. Entonces aquí me va a dar un valor cuando está con más y aquí me va a dar un valor cuando está con menos. Significa que voy a tener dos valores y esos dos valores pues van a ser la representación de la parte X de la coordenada que corta el eje X. Bien, ya conocemos el valor de B, que es menos 9, el valor de A, que es 1, y el valor de C, que es 2 positivo. Entonces simplemente vamos a hacer el reemplazo de los términos y vamos a encontrar los dos valores. Una vez tengamos estos dos valores, vamos a tener las coordenadas y teniendo ya los 4 puntos, podemos hacer la representación gráfica sin ningún problema. Muy bien, teniendo en cuenta lo anterior, pues simplemente vamos a hacer el reemplazo de cada uno de los términos de nuestra ecuación. Ya conocemos el valor de B, de A y de C. Lo reemplazamos y pues usamos una calculadora para aproximar toda vez que la raíz no es exacta. Nos da 8,77 y 0,22. Estos dos valores son los valores que representan el punto de corte o los puntos de corte con el eje X. Listo. Finalmente tenemos la coordenada de color azul que representa el punto de corte con el eje Y, la coordenada de color verde que representa el vértice y las coordenadas de color naranja que representan los puntos de corte. Como ya tengo estas coordenadas, pues simplemente trazo la línea que une los puntos asociados a cada una de las coordenadas que he explicado en las anteriores diapositivas. Aquí la figura podría ser un poco más alargada, es posible que dé así, porque la escala del eje Y, imagínense, menos 18,25 sería muy abajo, ¿no? Pero pues ya es simplemente tener presente si cogen la escala en valores de 5 o de 10 en el eje Y y en valores de 2 en el eje X, o si las hacen simétricas, pues simplemente sería muy alargadita. Bien, esto es el ejercicio resuelto. Es importante que se resuelva de esta manera para que más adelante cuando se vean derivadas e integrales, pues estos puntos tengan sentido. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego, que estén muy bien.